Veamos el siguiente ejercicio geométrico, donde nos piden calcular el perímetro y el área de un rectángulo. Me dicen que ABCD es un rectángulo. Y, repito, me piden calcular su perímetro y su área. Y me dan las condiciones con referencia a una variable X de 3 de los 4 lados en este caso del rectángulo. Me dicen que AD está representada por la expresión x2 menos 19, donde X es un número. El otro lado, BC, X más 1, y el lado AB, X más 3. Primeramente, ¿qué debemos pensar? Para buscar el perímetro, debemos escribirlo aquí, para buscar el perímetro, debemos pensar siempre lo siguiente: el perímetro de un rectángulo va a ser igual a 2 veces su lado más su ancho. Sería la fórmula para calcular el perímetro de un rectángulo. Y en el caso del área del rectángulo sería entonces largo por ancho. Aquí tendríamos las dos fórmulas que debemos usar en este ejercicio para calcular el perímetro y calcular el área. Lo que debemos aquí saber entonces cuánto miden los lados en este caso. Conociendo un lado, un ancho y un largo es suficiente. Pero recuerden que en el rectángulo hay una condición, que en el rectángulo los lados opuestos son paralelos iguales. Quiere decir que AB y DC son iguales. Es decir, si AB mide X más 3, DC también va a medir X más 3. Y entonces este lado es igual a este lado, pues es el lado opuesto de un rectángulo. Pero este lado también es igual a este lado. Y me dicen que este lado está representado por la expresión x2 menos 19. Y esta expresión por x más 1. ¿Cómo es este lado con respecto a este lado? Son opuestos, son iguales, o sea, miden igual. Por lo tanto, esos lados opuestos van a medir igual. Quiere decir que AD, y voy a escribirlo aquí, AD, la medida de AD va a ser igual a la medida de BC. Se cumple por ser lados opuestos de un rectángulo. Entonces, se va a cumplir que x2 menos 19, que es la medida en referencia a X del lado AD, va a ser igual a la medida del lado opuesto, que sería en este caso X más 1. Y entonces obtengo una ecuación de segundo grado. Y como es de segundo grado, vamos a igualar a 0. Vamos a llevar toda la expresión al miembro izquierdo, vamos a restarle X y a restarle 1 e igualamos la ecuación a 0. Aquí podemos reducir estas expresiones. Esta menos X la mantenemos, y menos 19 y menos 1 me daría menos 20. Y obtengo esta ecuación, repito, de segundo grado con respecto a la variable X. X no es la medida del lado, X es parte de la medida del lado. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Varias formas de hacerlo. Podemos factorizarla si encontramos la combinación. El x2 lo descomponemos en x por x. Este método lo hemos usado bastante en la página, la pueden verificar. Bajo el signo del medio, que es menos, y los dos signos los multiplico. Menos por menos me daría más. El tema independiente es 20. Y el coeficiente de esta x es 1, que no se escribe, pero aquí hay una x. Quiere decir, habría que buscar dos números que multiplicados den el tema independiente, que es 20. Y como son signos diferentes, restados me den 1. El 20 puede ser 20 por 1, pero 20 menos 1 daría 19. Puede ser 10 por 2, 10 por 2, 20, pero 10 menos 2 daría 8. Yo creo que me dé 1. Pero puede ser 4 por 5. Y 5 por 4 es 20 y 5 menos 4 es 1. Es decir, que existe una combinación de números enteros. En este caso el 4 y el 5. Recuerden siempre colocar el que tenga mayor valor absoluto en el primer factor. Menos 5 y 4. Menos 5 por más 4, menos 20. Y menos 5 más 4 se resta y daría menos 1. Y si un producto es 0, entonces aplico la ley del producto. Me indica que el primer factor, que es x menos 5, va a ser igual a 0, o el segundo factor, que es x más 4, va a ser igual a 0. Aquí despejamos y obtenemos un x sub 1 igual a 5, y en la segunda ecuación obtengo un x sub 2 igual a menos 4. Y hemos tenido dos valores para la variable x. Pero ¿qué es lo que pasa? La x es parte de nuestro lado. Si equivale a menos 4, ¿qué pasaría aquí? Aquí tendríamos menos 4 más 1, y me daría que este lado me diría menos 3 unidades. Eso es falso. Por lo tanto, este valor menos 4 no es solución, porque para menos 4 me daría algún valor, me daría negativo, y por lo tanto no satisface la expresión.
¿Qué pasa entonces ahora? Si aquí pongo menos 4, esto daría menos 1. Si aquí pongo menos 4, esto daría menos 3. Quiere decir que siempre va a darme negativo. Por lo tanto, repito, no es solución para que sean lados de un rectángulo, pero sí son soluciones de la ecuación, pero no del ejercicio geométrico. Entonces, x debe ser 5. Ahora, si x es 5, entonces, ¿qué va a pasar? Que x2 menos 19 va a ser igual a 5 al cuadrado menos 19. Esto me daría 25 menos 19 y me daría 6. Es decir, este lado va a medir 6 unidades. Entonces, este que es opuesto sería 5 más 1, también es 6. ¿Y cuánto mide este lado? Si x vale 5, 5 más 3 daría 8. Y este lado también daría 8. Quiere decir que los lados van a medir. El largo va a medir 8 y el ancho va a medir 6. 6 y 6. Y ya con esos valores de los lados del rectángulo, podría ir a la fórmula y buscar el valor del perímetro de ese rectángulo y su área. Sería 2 veces largo por ancho. El largo sería 8. 8 más. Y el ancho sería 6. Sería en este caso centímetros. Vamos a colocar la medida en centímetros. Entonces el perímetro sería 2 por, recuerden primeramente sumar, sería 14 aquí, centímetros, multiplico y el perímetro del rectángulo me daría 28 centímetros. Hemos calculado el perímetro del rectángulo en función de la variable x. Y en este caso el área del rectángulo, sabemos que el largo por ancho sería 8 centímetros por 6 centímetros. Y me daría que el área del rectángulo sería 48 centímetros por centímetros cuadrados. Y hemos podido entonces, repito, calcular el perímetro y el área de este rectángulo conociendo las condiciones de algunos de sus lados, que son paralelos y por lo tanto son iguales. Y con esto formar una ecuación y resolver y calcular el valor de la x y con ello determinar la medida de los lados del rectángulo. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.